concepto de salud y enfermedad comprendido durante el esclavismo reciente en las culturas de Grecia, Roma, Inca y Azteca fueron concebidos de diferentes maneras dependiendo de sus tradiciones y sus conocimientos en el ámbito de la medicina. La primera cultura que encontramos es Grecia, en la cual se supera la causalidad divina y aparecen dos personajes de alta importancia. El primero es Acmeón de Crotona, que afirmaba que la salud estaba sostenida por el equilibrio de las potencias, por ejemplo, lo frío y lo cálido. El predominio de una de ellas era la causa de enfermedad. Después aparece Hipócrates, quien define la enfermedad como el resultado del cambio del organismo, que se determina por la interacción de los cuatro humores cardinales, y esta es dada por una causa natural. El tratamiento consistía en observar y analizar la sintomatología, con el fin de encontrar la mejor manera de tratarlo. La segunda cultura es Roma, donde Galeno de Pérgamo introduce una doctrina teológica que consistía en tres tipos de causas. La causa externa, donde la enfermedad era producida por cosas no naturales en cuanto al cuerpo, como desórdenes alimenticios, sexuales, entre otros. Por el contrario, la causa interna se refiere a la constitución de la persona. Hay una predisposición para adquirir la enfermedad. Y por último, la conjunta, la cual determinaba el estado de la enfermedad y sus manifestaciones clínicas. Así, se empezaba a usar el término síntoma. Galeno transformó la teoría de Hipócrates en la teoría de los cuatro temperamentos básicos: el temperamento sanguíneo, el flemático, el de la melancolía y el colérico. El esquema corporal explicaba estos temperamentos. Este consistía en tres sistemas interconectados: el cerebro y los nervios, responsables de la sensación y el pensamiento; el corazón y las arterias, a cargo de la energía; y el hígado y las venas, responsables de la nutrición y el crecimiento. En cuanto a la salud, logró definirla como la ausencia del dolor y la posibilidad de funcionar bien en la sociedad. Por último, pero no menos importante, encontramos a los aztecas y los incas, los cuales se relacionan estrechamente con la llegada de los españoles. Con esto, se estaba comenzando a dar un paso a un modelo social compatible con el esclavismo. El concepto de salud e enfermedad en América se remonta a cuando la medicina azteca e inca estaba muy desarrollada. Ya se hacían trepanaciones por razones ideológicas, y se conocían muchas plantas con efectos terapéuticos, como la quina y la coca. La tradición ha sido de gran importancia. Por ejemplo, en el área rural generalmente los parteros han tenido ancestros que también han ejercido la medicina tradicional. Ya hablado de Grecia, Roma, los aztecas y los incas, podemos entender que dicho concepto de salud e enfermedad ha venido evolucionando con el paso del tiempo. A partir de la década de los 70, se dio a nivel mundial y particularmente en el medio latinoamericano un análisis que recogió los aportes de los pensadores en el campo de la salud de todas las épocas que hemos analizado en este tema. Se hizo una labor que ha ayudado a aclarar el problema conceptual que estudiamos y se tuvo un enfoque más operativo para mejorar el estado de la salud de la población. Por otro lado, la epilepsia es un trastorno que ha estado presente durante mucho tiempo, pero que ha sido concebida de distintas formas según su lugar de origen. En el caso del esclavismo reciente la encontramos en las diferentes culturas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, en Grecia se continuaba con la teoría de los cuatro humores. Hipócrates afirmó que la epilepsia era producida por la acumulación de flema en la cabeza, manifestándose en forma de convulsiones donde las personas expulsaban flema por la boca. El tratamiento de esta cultura era la castración y los tratamientos catárticos o vomitivos. Por el contrario, en Roma la concepción mágica de la epilepsia persistía. Esta era considerada como una enfermedad impura, porque los afectados eran intocables. Se suponía que era una enfermedad contagiosa. Por esto, si una persona sana estaba en contacto con una epiléptica, debía escupir para evitar la enfermedad. Galeno consideró que la causa era la acumulación de la flema en las extremidades, y de allí progresaba hasta el cerebro, ocasionando las crisis convulsivas. El tratamiento era aplicar torniquetes para impedir que la flema llegara a la cabeza, y en casos extremos se debía amputar el miembro donde se iniciaba la crisis. También los incas tenían su propia percepción, en la cual la epilepsia era denominada son conanay, y era proveniente de hechizos y brujerías. Lo explicaban a través de narraciones místicas, en las cuales la epilepsia era el resultado de castigos divinos. Esta enfermedad se diagnosticaba cuando había presencia de espuma, y se trataba por medio de un cuy, el cual se frotaba en el cuerpo del enfermo y así sacaba la enfermedad. Además, tenían un rezo para curar la misma.
Finalmente, los aztecas consideraban la epilepsia como un fenómeno de magia divina o de razones naturales. Esta asegurada con hierbas. Las personas con epilepsias, lejos de ser despreciadas, se consideraban que tenían ciertas capacidades, entre ellas las de curar. Sin embargo, no podían ser sacrificadas a los dioses.